preparado esta presentación con material en algunos casos bastante inédito, en otras circunstancias material bastante conocido, y luego también aporte, digamos, de mi trabajo personal sobre pues, determinados elementos pues, cuantitativos, estadísticos, etc. El pretexto es la prisión de Faices, que vamos a ver, evidentemente, el gran símbolo de la represión y del fascismo en Tenerife, pero vamos a ver también pues cómo se llega hasta ahí y cuáles son los elementos básicos que permiten el desarrollo y los elementos fundamentales de la construcción de las organizaciones de masas fascistas, sus intervenciones y algunas cosas. Tenemos dos fotos muy significativas. Un antecedente inmediato del golpe militar, que es la famosísima foto de las raíces. Aquí ya la conspiración estaba en marcha. Pertenece al 17 de junio de 1936, o sea, un mes antes del golpe militar. Y la otra es una foto también, una de las pocas fotos que al menos andan por ahí, conocidas de la prisión, del interior de la prisión de Faices, con pues una tanda importante pues, de los presos políticos que estaban encerrados en la cárcel. Vamos a ver entonces unos antecedentes, o sea, cuál es el inicio de las cosas o los inicios de las cosas, el golpe militar y sus apoyos, o sea, la intervención del ejército y la intervención de la burguesía tinerfeña y sus aliados, la Iglesia Católica, etc. Eso en primer lugar, ¿no? Y cuáles son los instrumentos que desarrollan, tanto de tipo jurídico, o sea, el golpe de Estado, pero también la proclamación del estado de guerra, porque hay un bando proclamatorio del estado de guerra, que por cierto, no quiero que se me asusten, pero hay que decirlo, no está derogado todavía técnicamente. La ley, se olvidaron de ello en la ley de la memoria histórica del año 2008, esto que no salga de aquí por si acaso. Y también vamos a ver cómo se construyen las organizaciones fascistas y cómo, porque aquí además se desarrollan dos organizaciones fascistas muy importantes, ¿no? Acción Ciudadana por un lado y Falange, que corresponden pues, a una tipología determinada, en fin, que eso ya lo veremos. Y luego, teniendo esos instrumentos, vamos a la represión. Y nos vamos a centrar la represión en las dos primeras fases. Una primera fase, que es la fase de los coroneles, cómo actúan, cómo se construye el pre-Faices, ¿no? Porque Faices es al fin y al cabo el resultado de esos 2 meses de trabajo, entre comillas, por parte de los militares golpistas y sus aliados, ¿no? Y la acumulación de fuerzas. Y entonces él se desarrolla, como veremos aquí a continuación, todo un universo carcelario para confluir en Faices. Ya en el comienzo de la segunda fase, Faices se inaugura, ya se lo digo de antemano, el 10-11 de septiembre de 1936, ¿no? Y se convierte en el gran presidio de Canarias y de Tenerife, la gran prisión. Y esto también es importante, porque hay varios tipos de penales que acogen a los presos políticos durante la guerra civil y la posguerra. Unas son las prisiones militares, como Faices, y otras son los campos de concentración, como la isleta y Ganto. En Tenerife hubo, durante la guerra, un solo campo de concentración, muy pequeñito además, que fue el campo de concentración de los Rodeos, ¿no? Que duró pues, 3 meses aproximadamente, desde noviembre hasta noviembre del 36 y enero del 37. Y donde trabajaron, trabajo forzado, evidentemente, que es la gran diferencia entre los dos tipos de penales. Bueno, entonces, Faices, lo que significa, y vamos a ver entonces la cárcel, vamos a verla físicamente, por dentro, las memorias, algunos parrafitos de gente que estuvo presa ahí, y vamos a hacer una profundización, ¿no? Tanto estadística, o sea, de dónde proceden, qué edad tienen, qué profesiones tienen, los presos del 36-37, y también la diferencia, que eso es muy importante porque hay una enorme confusión, entre las distintas categorías de presos. O sea, porque si hablamos, porque podemos manejar muchísimos datos, que ya veremos, o sea, una cosa son los detenidos,
Bueno, que son muchos miles. Otra cosa son los presos, que pueden ser presos gubernativos, y otros presos militares, presos que pasan por consejo de guerra, que están sometidos, digamos, a expediente militar. Y entonces, según veamos, y los presos además cambian. O sea, no son los mismos, una parte de ellos al menos, no son los mismos los que están en noviembre del año 36 que los que están en diciembre del año 38. ¿No? Hay un tráfico de presos pues enormemente considerable, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, un barco restaurado maravillosamente bien se dedicaba pues al transporte de presos políticos entre las islas, que es el La Palma, que es una de las cosas que no figura para nada en eso. Bueno, entonces vamos a ver todo eso ya centrado fundamentalmente en el impacto y lo que realiza y las consecuencias del fascismo sobre la represión. Y la represión centrada fundamentalmente en las cárceles y en los presos. Y vamos a ver otra cosa que yo creo que es también bastante novedosa, es, bueno, el final de la guerra, pero Faifes continúa. Faifes se cierra, si mi memoria no me falla, en el año 49, aunque realmente como prisión. Cuando se inaugura Tenerife 1, en concreto, se cierra ahí como prisión. También pasa a prisión digamos, civil al final de la guerra, pero continúa habiendo presos políticos durante mucho tiempo. Y Faifes realmente se cierra como centro de concentración de población, creo que en el año 59, cuando sacan a la gente de las riadas del año 56 o 57 del Barranco de Santos, que la meten, digamos, cogen a todos los pobres que vivían en las cuevas de ese barranco y los meten en Faifes y luego los cierran y se los devuelven de nuevo a las personas. Yo recuerdo de niño de pasar por la avenida de los Reyes Católicos, que era donde realmente está situada Faifes, ahí la Wikipedia está equivocada, y bueno, y vamos a ver, a finalizar el asunto, ¿no? Viendo una cuestión que a mí me parece bastante importante, no es absolutamente novedosa, pero sí nos viene muy bien, que sería el ver un balance cuantitativo del impacto de la guerra en Canarias, ¿no? Para terminar, además, con el homenaje pues, a los mártires de Faifes, con el recuerdo del aniversario, ¿no? Yo creo que fue el 23 de enero del año 77, donde militantes de la CNT pusieron un recordatorio a los presos y a los fusilados y a los desaparecidos, a los miles de desaparecidos. Y este sería, en líneas generales, pues lo que vamos a tratar. No nos vamos a circunscribir al golpe militar. Bueno, el golpe militar, que va a ser, digamos, uno de los principios de lo que va a suceder después, evidentemente. O sea, en primer lugar está el ejército. El ejército va a dar, como bien saben, Francisco Franco Bahamonde, general de división, muy conocido, comandante militar del archipiélago canario, además muy apreciado, el gran caudillo ya de la burguesía tinerfeña, porque realmente se había cubierto para ellos de gloria aplastando la revolución de Asturias. Además de la brillante hoja de servicios militares que tenía pues, de las guerras coloniales, Por lo tanto, no, Franco, bueno, había sido, como comentaba antes, un auténtico regalo para la burguesía tinerfeña que se había quedado además sin sus dos líderes fundamentales. El ejército va a ser el brazo armado de la burguesía y los elementos de acción, pero van a interactuar. Y aquí está Franco, pero Franco se va. Franco el 16 de julio se marcha a Las Palmas, en Las Palmas está 2 días, y se va pues a encabezar la guerra civil contra su propio pueblo, una guerra civil de 3 años tan sangrienta y tan calamitosa. Pero se quedan estos dos, y estos dos son Teodulo González Peral a la izquierda, que es el coronel jefe de Estado Mayor y el comandante militar de Tenerife en los 2 primeros meses de la guerra, y el otro es José Cáceres Sánchez, que es el jefe de la unidad militar más poderosa de la isla, ¿no? Del regimiento de infantería, que va a quedar a partir del día 23 de julio como comandante militar interino de Canarias, porque
Franco se va, Orgaz, que es el general que le sucede, también se va, y por escalafón a quien le corresponde. Y las islas van a quedar además incomunicadas, y entonces se las van a repartir estos dos. Teodulo se va a quedar aquí, curiosamente, y el comandante militar, eso es una enorme curiosidad, va a estar en Las Palmas. Bueno, hay razones por las cuales Teodulo, que es realmente, como vamos a ver luego, el gran muñidor del poder militar aquí, es el hombre que conoce muy bien la isla, conoce muy bien el archipiélago, lleva ya 10 años de servicio, viene en 1926 a Tenerife y conoce perfectamente, está muy enraizado aquí, muy de negocios, digamos, con la burguesía canaria. Sus hijos se casan aquí, y tiene todavía parientes por ahí, etcétera, y va a ser esto. El ejército, entonces, va a ser la pieza absolutamente clave. El ejército con el apoyo inestimable de la Guardia Civil. O sea, sin la Guardia Civil, que es el elemento fundamental de las fuerzas de orden público, o sea, la compañía de asalto pues era escaso, que era urbana, y la Guardia Civil, creo que no hay que explicar mucho la presencia, la potencia, la capacidad y el terror que siempre ha ejercido, ¿no? Sobre todo en el mundo rural. El coronel que se va a sublevar, el coronel Agustín Piñol Riera, que se va a sublevar. Pues aquí lo tengo. Bueno, tal es así que de aquí Franco se va a nutrir de muchos cuadros que le van a servir. Este señor coronel, recién ascendido además a coronel, va a ser en 1939 ya general, subjefe, subdirector de la Guardia Civil de toda España. Ya en el año 39, inmediatamente después de la finalización de la Guerra Civil. O sea que Franco va a nutrirse de muchísimos cuadros que van a sublevarse con él y que van a colaborar con él. En concreto, va a haber un lobby tinerfeño alrededor de Franco durante la guerra y durante algunos años más. El ministro del Interior el ministro más longevo de Franco era un señor de La Palma, Blas Pérez González, ministro del Interior de la Gobernación. Esto es una de las cosas originales que hay. Este es el bando. Esta es la copia, una de las copias originales firmada por Francisco Franco Bahamonde, que además tiene una cosa curiosa. Bueno, deberían leerse el articulado, es un bando bien hecho, realmente su redactor es Fuset, es Martínez Fuset, ¿no? Que es el jurídico de Franco y uno de sus favoritos, en concreto. Esto tiene una cosa, este documento, que es un documento muy importante, esto es lo que se llevaría a imprenta. ¿Sí? Fíjense ustedes que la fecha está puesta a mano. O sea, que ellos no tenían muy claro, no sabían, porque sería meternos en muchas disquisiciones, se lo hago notar simplemente como curiosidad. Ellos no sabían si la sublevación iba a ser el 17, el 16, el 18 o el 19. Porque había bastante confusión y además en esa confusión participó muy activamente Franco en querer retrasar un poco la cuestión del golpe. Entonces, está todo redactado, está todo firmado inclusive por Franco, pero falta ponerle la fecha que ven que es una letra distinta. Entonces, el bando es un bando que abre, además, un bando proclamatorio del estado de guerra, o sea, que monta las condiciones necesarias para actuar por encima de todas las leyes. O sea, el poder absoluto, totalitario, lo tienen los militares y lo van a usar. En principio, el golpe militar se da el 18 de julio, en un sábado, y es un golpe, pues, es un golpe sorpresivo. Un golpe sorpresivo, hecho relativamente, así como la conspiración venía de mucho tiempo, el golpe, digamos, se hace bastante sobre la marcha. Aunque aquí en Tenerife está relativamente bien organizado, aunque habría mucho que discutir. Bueno, no hay mayor problema, o sea, no hay ninguna resistencia en principio en ningún sitio. Al menos a las organizaciones populares el golpe les coge absolutamente de sorpresa. Y se toma el gobierno civil, y hay una reacción, ¿no? Hay una refriega importante en la Plaza de la República, en la Plaza Candelaria, donde se produce, digamos, un tiroteo entre determinadas fuerzas de la Guardia de Asalto
algunos paisanos y una guarnición que no son estos, que controla el gobierno civil, que era la cabeza, digamos, del poder del Estado en la provincia, ¿no? Y estos son los soldados voluntarios, los soldados cuotas, o sea, los soldados ricos, que se presentan voluntarios en los distintos cuarteles y sobre todo en capitanía, que son llevados en gran parte para sofocar la revuelta, digamos la rebelión, como hablando en las palabras que ellos utilizan, de los paisanos y de los guardias de asalto, ¿no? Y luego, después de la victoria, se hacen estas fotos. Y aquí están representados la florinata, si se ve, pueden ver los apellidos sonoros, conocidos y tal, de esta gente que además son voluntarios del 18 de julio, son algo así como unos 140, de Santa Cruz de Tenerife, porque en La Laguna hay también sus voluntarios, aquí en La Orotava también, etc., ¿no? Que se les concede además a principios de los años 40 la medalla de bronce, ¿no? En función del mérito, del riesgo que habían tenido de la capital, de la cocapital del archipiélago, ¿no? Que todavía además nadie ha protestado para que se la quiten, etcétera. O sea, que todavía pues, ese timbre de gloria lo tienen pues la familia, digamos, de la mesocracia y de la burguesía chicharrera. Y entonces esta gente también son parte, al ser, digamos, soldados electos, son parte de los primeros escuadristas que van a ir en falange, que van a ser, digamos, las bandas de asesinos. Porque una de las características del golpe, y antes de que se me olvide, es un golpe sumamente violento. O sea, la proclamación del estado de guerra, la aplicación de las leyes de guerra, porque casi de inmediato Santa Cruz y toda la isla es considerada una plaza sitiada y bloqueada. Por lo tanto, todavía, digamos, la potestad de intervención, haciendo de su libre voluntad lo que quieran por parte de las autoridades militares, es mucho más importante. La violencia va a ser absoluta, o sea, se va a desplegar de una forma muy considerable. Las detenciones, las torturas, los asesinatos van a comenzar desde el 18 de julio y no van a parar durante meses a escala bastante masiva, y ese tipo de violencia no va a parar durante unos cuantos años. O sea, el estado de guerra se quita del Estado español en 1948. Decíamos que los militares eran una parte de los actores, ¿no? Una parte del principio. La otra parte del principio es este y lo que representa. Este es el famoso obispo del Carnaval, Domingo Pérez Cáceres, que era, en aquella época, no solo era deán de la catedral, o sea, era una jerarquía importante dentro de la Iglesia Católica, sino que además era el vicario capitular. O sea, Fray Albino se había marchado en abril del año 36 y este es el obispo. Este es el obispo. Y el obispo que está desde abril del año 36 hasta el 23 de febrero del año 37. O sea que esta es la jerarquía máxima de la diócesis bilbainense en Tenerife. No solo tiene él importancia, sino ¿qué es lo que hay detrás? Ellos son los enemigos de la República, los enemigos fundamentales de la República. Ellos tienen un gran partido político, que es la CEDA. Ellos tienen organizaciones de masas importantes, organizadas territorialmente, que es Acción Católica. Territorial, y además la tienen por edades. Hay juventudes de Acción Católica por sexo, señoritas, damas de Acción Católica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y tienen además reunido, o sea, la CEDA, por ejemplo, ya que estamos en la Orotava, he leído en algún sitio, ¿no? muy fiable, tenía 1.500 afiliados en esta población, y si no recuerdo yo muy mal, la Orotava tenía algo así como unos 13.000 habitantes. Eso lo digo muy de memoria, pero creo que más o menos era así en 1936, por ahí. A 1.000 arriba, 1.000 abajo, ¿no? Eran un montón de gente. Entonces, de aquí van a salir la organización siguiente y las juventudes, una parte importante de las juventudes,
van a ingresar en FAD. Y vamos a ver ahora, una vez visto, digamos, el estado de guerra, el desarrollo, el comienzo de la guerra y tal, que va a ser el marco adecuado y conveniente, los instrumentos. Y el primer instrumento y el más importante, en principio, es este. Este es el escudo oficial de acción ciudadana, del empleo y del trabajo, se decía. Acción ciudadana. Esto se funda, a pesar de que los estatutos son del 23 de julio de 1936, empieza a funcionar el 21 de julio del año 36. O sea, 3 días después del golpe. Y si miran ustedes, pues son ciudadanos tinerfeños, chicharreros, en gran parte, ¿no? Porque ven el escudo que tienen. Detrás hay una bandera. Supongo que la reconocen. Y en medio hay una cruz. Supongo que también la reconocen. Es la cruz de Santiago, que es la cruz de Santa Cruz de Tenerife. La cruz que se gana Santa Cruz de Tenerife por la derrota de Nelson, el 25 de julio, día de San Santiago, de 1797. Entonces, acción ciudadana. Se van a repartir, o sea, de inmediato, el día 15 de agosto, y quizás aparezca por otro sitio, no sé, hay 10.000 hombres armados por parte de los rebeldes aquí. Controlan prácticamente toda la isla y han hecho pues la enorme violencia, detenciones, registros, clausura de locales, etcétera, etcétera. Pero, y sobre todo, es gente que vive en todos lados, o sea, tienen ocupado el territorio espacial. Este es el bando original del archivo, digamos, del primer jefe de Acción Ciudadana, de don Anatolio Fuentes García. El bando que es este, que les recomiendo que se lo lean donde pueden. Este creo que no está publicado todavía, yo no lo he visto publicado, pueden leer un poquito y tal. Y realmente este es el ciudadanismo que nos quieren vender. Y perdón por meter una cuestión, porque esto es la reacción, los ciudadanos en contra de las clases sociales. ¿Y quién es Acción Ciudadana? Pues estos tipos. Bueno, que es un hombre uniformado, distinguido con un brazalete blanco, un color muy significativo, y un Mauser, que era muy importante. Un fusil que puede disparar 6, 7 tiros. 7 creo que era. Y eso es muy importante para enfrentarse a una población prácticamente desarmada. Y son elementos de las clases sociales pudientes o de sus elementos de colaboración. Y muchos de ellos son gente de la burguesía, gente de la democracia, o gente, digamos, que trabaja directamente para ellos, ¿no? Podemos ver al burgués, al empleado, etcétera, ¿no? O sea, muy de la mano, muy en plan, digamos, todos ciudadanos, todos luchando pues por el orden, la defensa, digamos, de la estabilidad, de los valores cristianos, etcétera. O sea, catolicismo y fascismo, catolicismo y violencia, en esos momentos en que la guerra comienza a desarrollarse ya, es una cuestión, digamos, inseparable. Y además, no solo eso, sino que coge a todos los segmentos de la población. Estuve buscando, perdón, le pido perdón a las mujeres porque es dificilísimo encontrar material femenino. Es difícil encontrar todo este tipo de material, pero más difícil encontrar material femenino mínimamente decente. Hay también una sección femenina de Acción Ciudadana, cuya cabecera, una de las cabeceras más importantes, era en el Puerto de la Cruz, que tenía una considerable implantación. Bueno, y aquí los tienen, a unos cuantos. Esta foto es bastante original. Si miran lo de arriba, esta es una concentración en honor, para proclamar una patrona. A ver, ¿qué patrona es? ¿Qué día es? ¿Qué día se ve? El día de las candelas, ¿no? Son como mínimo 2.500. En la foto, que es una foto desplegable, muy bonita, dice que por ahí quizás se pueda ver en algún sitio, no sé, yo veo muy poco, ¿sabes? Pero no, creo que me lo he comido yo. Decía Acción Ciudadana de Los Realejos, Acción Ciudadana del Rosario, Acción Ciudadana de Santa Cruz y tal, ¿no? Pues aquí los tienen.
proclamando patrona de Acción Ciudadana a la Virgen de Candelaria, la comandante del asunto. Este es Francisco Larroche Aguilar, que es como se llama una gran parte. Yo no sé, la verdad es que tenía que haberlo mirado en el mapa. Yo no sé si la Avenida Anaga se llama Avenida Anaga. La llamamos nosotros, afortunadamente, Avenida Anaga, porque yo creo que hacemos una encuesta y preguntamos cuál es la calle Francisco Larroche Aguilar en Santa Cruz, y sospecho que muy poca gente sepa situarlo. Bueno, pues este buen señor, que era un militante, curiosamente, de un partido muy minoritario aquí de la extrema derecha fascista, tiene ya un importantísimo papel durante la dictadura de Primo de Rivera. Es nada menos que alcalde de Santa Cruz y presidente del Cabildo. Y luego milita en Renovación Española, que yo creo que deben ser muy pocos, es el único que he encontrado, y es golpista, ¿no? O sea, es nombrado primer teniente de alcalde del ayuntamiento Ocupa, ¿no? Del 18-19 de julio de Santa Cruz de Tenerife, y va a colaborar, evidentemente, como miembro fundamental pues, en la represión de los funcionarios, etc. Además de ser profesor del Instituto de Santa Cruz y de la Escuela de Comercio, es presidente durante la guerra, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana. Luego ya se le nombra presidente de la Junta de Obras del Puerto, que ese es el puesto más importante de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Ni presidente del Cabildo, ni gobernador civil, nada de nada. Ahora ha venido un poco a menos, pero realmente en aquella época quien fuese el presidente del puerto controlaba la isla y la provincia, lo controlaba prácticamente todo. Y este lo es. Y es presidente también de la Cámara, por supuesto, de Industria y Comercio y Navegación. Es presidente, no despreciaba ningún cargo, desde la Real Sociedad de Amigos del País, etc. Y es el hombre más importante civil durante los años 40. Y por supuesto, magníficamente, es muy buen católico. Muy buen católico. Mira, acentuado, o sea, afortunadamente pues, he podido manejar alguna de las fichas de la Guardia Civil de este patricio tinerfeño, ¿no? Y ahí se hace costar, entre otras cosas, pues esta cuestión. Bueno, pues este es uno de los individuos y que luego, además, dada la longevidad de la dictadura, pues va a permitir hacer a muchos de ellos, a muchos de los que hemos visto ya anteriormente, larguísimas y espléndidas carreras. O sea que el fascismo en ese sentido se va a prolongar durante décadas. Este va a morir en 1948, con 62 años, y va a ser sustituido por otro, evidentemente. La segunda cuestión pues son estos, los jóvenes cachorros, ¿no? Los falangistas. Aquí en Tenerife, en la isla de Tenerife en concreto, la falange estaba muy poco representada hasta el 18 de julio. O sea, eran unas docenas de individuos. Yo he contado que siempre se debe escapar alguno, pues unos 57. Tengo listados unos 57 nada más. No creo que hubiese mucho. Pero eso va a crecer como la espuma, tal es así, que ven aquí. Esta foto está sacada de la revista, quiero recordar, Nueva España. Y ya en el estadio Heliodoro, que todavía no se llamaba Heliodoro Rodríguez López, se reúnen 3.000. La falange va a crecer enormemente, efectivamente, va a ser el banderín de enganche, sobre todo de la juventud, ¿no? Porque Acción Ciudadana se queda un poco para gente, digamos, mayor, provecta, mayores de 30 años, burgueses y tal, pero que también van a tener una magnífica relación, ¿no? Estos van a estar divididos en dos factores, ¿no? Los escuadristas, o sea, los de primera línea, que primero van a hacer la gran represión aquí, luego van a ir al frente, de los cuales hemos visto algunos, ¿no? Que eran los que estaban sentados riéndose en la puerta del gobierno civil. Y los otros, pues, va a ser la segunda línea, ¿no? Inclusive van a tener, pues, una organización de mujeres, una organización juvenil, etc. Sí, aquí los tienen, los jóvenes. Pero esto es importante, o sea, no son unos babietas, con un uniforme y haciendo la instrucción y todo lo demás, sino que estos llevaban fusiles, estos hacen guardias, estos hacen vigilancia, estos hacen denuncias. Y estos entran en casa, hacen detenciones.
y otras cosas. Aquí los tienen. Y ven que los instrumentos crecen. O sea, que el golpe militar, ya sea, la guerra civil, se posiciona y construyen enormes organizaciones de masas. En ese sentido, respondía un poco a la situación, digamos, republicana, en donde la isla estaba prácticamente partida en dos, con sus divisiones, pero casi 50-50, el 50%, digamos, eran de izquierda y el otro, además, muy polarizada. Pasa. Bueno, otro, ¿no? En este caso un falangista, un tipiolo, en aquella época, ¿no? Luego se va al frente, y supongo que lo conocen, fundador de ATI, demócrata. Este era presidente del Cabildo, cuando el golpe del 23F. Pues tocar más bello, ¿no? Pero los dos grandes ríos confluyen aquí. Zed Hons, en el partido franquista, que hace ya sus conmemoraciones y en donde, digamos, Acción Ciudadana es absorbida y sus cuadros se convierten en cuadros de la familia. Bien, bueno, tenemos entonces el golpe militar con unas características determinadas, los instrumentos fundamentales para la represión, y ahora vamos a ver, bueno, cómo se ejerce una pequeña parte de esa represión, ¿no? Y vamos a dar un rapidísimo recorrido por el universo carcelario. El día 20 ya están funcionando esto, que es la flotante. Eran 4 barcos con unos 600 presos aproximadamente. Este es el más pequeñito de todos, el ADG, que tenía, creo recordar, casi 100 presos, y es donde van a reunir en este barco a los que van a extraditar, es decir, a extrañar de aquí a la colonia africana de Río de Oro, ¿no? Lo sacan de aquí el 19 de agosto y se lo llevan a África, que eso les va a permitir a algunos salvar la vida, ¿no? Al poeta, por ejemplo, Pedro García Cabrera. Sabemos la fecha porque es el cumpleaños de Pedro García Cabrera, que dice, me llegan el día de mi cumpleaños. Este es el Gomera, uno de los barcos negros, ¿no? Uno de los pequeñitos también, y eran 2 barcos más. El universo carcelario no se va a quedar ahí solo, ¿no? Esto es Paso Alto, donde va a ser la primera prisión militar, exactamente. Aquí va a estar encerrado, pues, las autoridades republicanas, los militares, los oficiales y los guardias de asalto, algún oficial como Vega Benavente, etc. Una cárcel caballería, que lo único que he podido encontrar es esto, que tenía, pues, ahí están los 300 y pico de presos a finales de agosto. Era un sitio inmundo, infecto, ¿no? Eran los establos de un viejo cuartel de caballería que estaba en la trasera del Cine Tenerife, en la antigua calle de General Mora. Esto no es una cárcel, pero sí es el principal centro de detención y de tortura, el Palacio de Justicia, aunque estaban encerrados por el otro lado. Esta es casi la puerta principal. De aquí defenestraron a un par de detenidos, ¿no? Aquí se torturaba a mansalva. Primero, los presos políticos pasaban normalmente por aquí para ser ablandados, para confesar, para tal. Aquellos que iban, bueno, todos, perdón. Bueno, y aquí tenemos a uno de los grandes factotum, ¿no? Uno de los grandes torturadores. Este es el capitán Montero Rubido. O sea, hay testimonios absolutamente terroríficos que, en fin, que nos los saltamos. Esto es el templo masónico que va a ser asaltado en la tarde del 19 de julio y se transforma en el cuartel y en la checa de Falange. Este es un centro de tortura también importante de Santa Cruz, especializado por parte de Falange. Bueno, y aquí tenemos al principal. Aquí tenemos a uno de los grandes protagonistas, ¿no? Porque don Teodulo González Peral, coronel que ya, pues, les hablé un poquito de él, ¿no? Va a ser durante los 2 primeros meses el hombre de horca y cuchillo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. No va a gobernar con mano de hierro el cantón tinerfeño y, entre otras cosas, pues hace sus bandos, y entre otros bandos, no es el único, pues tiene Si se detienen, por ejemplo, en el artículo 3, que es el más cortito, que habla de una voladura de una casa, y miran la fecha del 12, Doya llega al 13, miran la fecha,
bueno, esta es la cuestión que hay que notar. Si se saca este bando, no se saca a humo de paja, evidentemente. Bueno, es que un poco antes había pasado por aquí, o se decía que iba a pasar, que pasa muy lejos y no tiene ninguna repercusión, un crucero, pero aquí había una resistencia. Perdón, en Santa Cruz, los tiroteos duran hasta principios del mes de septiembre. Y los escapados, huidos, escondidos, resistentes, etcétera, son muchos, a pesar de que los detenidos van a ser muchos mil. Y el centro neurálgico del poder, pues es esto, o sea, es Capitanía General, que van a mandar, o sea, una vez, digamos, bueno, estabilizado bastante el asunto, la Junta de Defensa pues se hace cargo del poder, digamos, en la zona rebelde, pues comienza a enviar, digamos, a los territorios ocupados, pues gente con instrucciones determinadas para ya racionalizar el tipo de actuación y sobre todo encauzar el tipo de represión que se estaba desarrollando, ¿no? Y aquí sucede pues lo mismo que sucede en todas las partes de la península. Hay los 2 primeros meses que son muy mal conocidos, no hay papeles o al menos los sitios en donde están no ha sido posible acceder. Papeles debe haber y listas y todo eso, pero claro, o sea, eso es ir hacia los archivos, digamos, importantes del ejército y de la policía y de la Guardia Civil y del clero. Eso está ahí. E inclusive es posible que digamos, las expectativas pues sean menores, pero vamos. Pero la dinámica, la mecánica, las actuaciones, lo que conocemos por la historia oral, todo hace suponer que aquí se produce pues una enorme violencia desatada para imponerse en una población que mayoritariamente era contraria y que aguanta, resiste, se enfrenta. Y entramos ya en la segunda parte, entramos en Faifes. Faifes está situado, ahí tenemos... Sí, efectivamente. Al lado tenemos el Colegio de las Asuncionistas. Sería esto de aquí. Efectivamente, es pasando el barranco. Esto es un mapa que yo creo que conviene tenerlo en cuenta. Lo que era Santa Cruz, este es un mapa del año 36. Y fíjense lo que era Santa Cruz, una ciudad de casi 70.000 habitantes. Y la ciudad, digamos, post-barranco no existía prácticamente. O sea, a partir de las Ramblas, a partir de Salamanca Chica y todo lo demás, ya no existe. En Wikipedia está muy mal señalada, ¿no? Faifes, que la sitúan en la Rambla de las Asuncionistas, no está ahí. Está casi enfrente donde está el monolito, el monumentito de Faifes, enfrente del instituto, ¿no? de allí, de Pénjamo, por las cúpulas. Y entre el número 17 y 19 de la Rambla de los Reyes Católicos. Estos son los nombres populares, ¿no? Estos son Ricardo García Luis, que es uno de los grandes estudiosos, ¿no? y recuperador de la memoria histórica y gran oralista, ¿no? Gracias a él pues tenemos un conocimiento pues extraordinario de muchas cosas de la guerra civil, ha sido el gran animador, en fin, todo lo que pueda decir sobre él. Y entonces esto es de 125 cartas que se escribe a Faifes. Él tuvo la paciencia de reunir pues los distintos nombres, ¿no? Que aparecen, o sea, cómo funciona la grafía. Y efectivamente, o sea, se llamaban pues los salones de Faifes, etc., ¿no? Y lo mismo que lo de la Costa Sur, pues Costa Sur es la carretera de la costa, ¿no? La que veíamos en el mapa que iba a la vía de enlace hacia el sur. Esto es una de las pocas fotos, esta foto es ya moderna, está de principios de los años 70, cuando se está construyendo ya por detrás, ¿no? Que es el barrio Tomecano. Está este era el primer edificio ya. Y entonces vemos que es un gran tinglado, de tres naves, con grandes portalones y tal, y utilizado pues como empaquetado de plátanos y como gran almacén por la empresa, por esa empresa, ¿no? Bueno, esto es un esquema de una fuga que ocurrió en Faifes, pero ya en 1946, y en donde aparece pues algo del perímetro exterior de Faifes y algo del interior. Faifes estaba dividido pues en 3 grandes salones, ¿no? O sea, ahí hemos visto de dónde proceden. O sea, uno se llamaba La Flotante porque los presos
que recalaron allí, venían de allí, otros caballería, que hemos visto que era una antigua prisión, y luego el guano, que era el sitio donde se almacenaba ese abono no químico, que es un abono natural, son excrementos de pájaros en concreto. O sea, que era el peor sitio, el más hediondo, de la hediondez que era pues ese recinto, cuya descripción pues la tienen. Estaban como chinches en postura, vamos, o sea, estaba normalmente muy lleno. La cárcel únicamente, ¿no?, decían los que estuvieron por allí, que podía tener a todo correr una capacidad para 600 personas, para 600 presos. Nunca tuvo eso casi, salvo al final. Lo normal era tener 1.200, 1.500, 2.000, dependía de la zona. Pero gracias a los apoyos, digamos, de la familia, de los amigos, de los camaradas, de los compañeros, pues había todo un tráfico, digamos, de comida, paquetes, cartas cuando permitían pues la llegada de libros, de tabaco, etcétera, ¿no? Y sobre todo, y eso lo confiesan muchos presos, va a ser el gofio lo que les va a salvar en la guerra y en la posguerra. Esto es un poema escrito pues 15 o 20 días antes de ser desaparecido, de Domingo López Torres, el gran poeta canario, o sea, un poeta, y eso es mi apreciación particular y personal, mucho más importante que lo que pudo ser. Murió, fue asesinado con 27 años. Y era el único surrealista realmente de la Gaceta de Arte, ¿no? Nosotros éramos otras cosas, inclusive había fascistas. O sea, el fundador de Gaceta de Arte fue el jefe de Falange de Tenerife y el jefe de Falange de Canarias, Francisco Aguilar y o sea, ahí se juntaba mucha gente, pero este fue concejal comunista de Santa Cruz y fue asesinado pues por eso. Era además homosexual, un gran poeta, un revolucionario, y lo mataron vilmente, ¿no? Y este poema se lo recomiendo mucho, ¿no? Poema de los Váteres. Tiene otro poema dedicado a las moscas en Faife, que son extraordinarios, que había que tener una cabeza bien templada y bien eso para tener la capacidad de escribir tan maravillosa poesía como esta. Bueno, esto es una página de unas memorias de Pancho Cabildo, que es el primer presidente socialista del Cabildo de Las Palmas, Francisco García García, del año 31-33, y deja pues una visión de Faife pues muy interesante, muy limitada, pero algunas cosas muy interesantes, ¿no? O sea, no ha sido publicada como una buena parte de las memorias, ¿no? Y algunas que han sido publicadas, pues desgraciadamente no han tenido pues la repercusión que deberían haber tenido. Ahora vamos a ver los presos, o sea, la otra parte. Bueno. Aquí, en concreto, estos son estadísticas, esto es mío personal, casi personal intransferible. Entonces, aquí hay un problema que se lo planteaba de entrada, que es cuántos, en principio, ¿no? Aquí los tienen. O sea, a finales del año 36 son unos 2.500 y pico. Eso es un mínimo, porque falta ahí, si mi memoria no me falla, la cárcel de la Orotava, la cárcel del Puerto. O sea, el Teatro Atlante tenía 200 presos y el Teatro Power creo que tenía unos 150. El cine, no sé si era el Olimpia o el Tofan, uno de los dos, tenía más de 100 presos. Y todos los centros de detención, en Ico, en Granadilla, había presos en todos lados, en todos los cuarteles, en todas las comisarías, en todas las checas. O sea, porque nos falta dentro del universo carcelario que hicimos, nos falta haber visto las cárceles de La Laguna. En el Padre Ancheta, en la calle Padre Ancheta, en el Instituto Cabrera Pinto actual, pues eso era una cárcel. En la calle Consistorio, donde está ahora el archivo histórico, era la cárcel, en La Laguna. Que había 200 presos ahí, así suma y sigue. Entonces, tenemos detenidos por un lado, que ya digo que hay decenas de miles a lo largo de toda la guerra, pero pueden estar detenidos 15 días, 8 días, un mes, y luego los presos, que son presos gubernativos, a los cuales, digamos, no se les va a empapelar, no se les va a hacer, a pasar por la llamada justicia militar, y esos van a ser también unos cuantos miles, y de los cuales no hay constancia en el archivo de la cárcel, salvo, yo he visto alguna pequeña lista de alguna gente y tal, la debe haber en la comandancia militar, evidentemente.
Ahí sí he encontrado fichas que luego las veremos y tal. Y luego los presos pues van y vienen. Por ejemplo, hay un enorme traslado de 700 presos tinerfeños en febrero del año 37 que se los llevan al penal de Santa María. Y luego, entre las prisiones de Gran Canaria y Tenerife, hay un tráfico constante durante toda la guerra y el inicio de la posguerra. O sea, que tenemos, en ese sentido, unos presos determinados, sabemos unos números determinados, que eso podemos decir entonces hay un mínimo de presos, que son estos, y un año después, sobre marzo del año 37, pues hay unos cuantos más. Y si vemos, inclusive, ¿no?, las declaraciones de uno de los directores finales de Falfe y tal, él habla que hay que tener mucho cuidado aquí, que Falfe durante 12 años que estuvo abierto pasaron, ¿no?, que sirvió de prisión, pasaron 4.000 reclusos. Cuidado con esto, ¿no? Cuidado con esto. Porque, o sea, ahí pasaron muchísimo más. ¿Qué son los reclusos? Son los presos condenados. Que coinciden además esos 4.000 con los 4.000 tinerfeños que son condenados en consejo de guerra durante los años de la guerra y del principio de la guerra. O sea que hay muchísimos más presos. La procedencia, ¿no?, de un perfil de presos determinados de finales del año 36, principios del 37, pero sí, una mayoría son de Tenerife, la inmensa mayoría son del archipiélago canario y hay unos pocos presos peninsulares que comienzan, que es gente residente aquí fundamentalmente. Los presos peninsulares van a comenzar a subir porque Tenerife se va a convertir en Falfe como centro, digamos, de llegada de presos políticos, por ejemplo, cuando cae Asturias, ya comienzan a ser enviados presos aquí, y en la inmediata posguerra, pues son enviados los batallones de trabajadores y presos a cumplir aquí, o sea, a situarlos, digamos, en el otro lado del mapa, muy fuera de la protección familiar. La edad de los presos, pues es gente muy joven, o sea, gente jovencísima, gente letrada, además. ¿Vale? O sea, los viejos, bueno, la edad, digamos, en aquella época, la mortalidad estaba establecida sobre los 60 y pocos años, también es cierto, no era la longevidad, digamos, que tenemos ahora, ya con una ficha de la Dirección General de Seguridad del año 43, y es importante por la propia importancia intrínseca del personaje, que además nos aclara muchísimo una parte, digamos, de la historia del sindicalismo anarquista, anarco o libertario en Tenerife. ¿No? La CNT parece que gozaba de buena salud en el año 29-30. Y si hay un periódico de la CNT que es En Marcha, que se pone a funcionar en el año 30, que es su órgano de expresión, pues se supone que el sindicato funciona, si no, no entiendo absolutamente nada. Bueno, y miren ustedes los cargos que ocupa y la importancia. Más aparece un periódico que yo no conocía, que es Rebelión, que es un periódico ácrata. La segunda represión. Este es el asesino oficial, perdón, el general encargado, digamos, de encauzar la represión. Ángel Goya Lau. Viene el 13 de septiembre aquí y lo marchan, lo destituyen el 23 de enero y se va el 12 de febrero, ¿no? Y muere el 20 de febrero en Sevilla. Está escasamente 4 meses aquí y es al cual se le ha responsabilizado. Realmente él es el que dirige, el que firma, el que decide en última instancia, pues la gran represión que se desarrolla aquí. Y, en fin, pero no es el que la diseña, evidentemente. O sea, él llega aquí sin haber estado aquí nunca, no conoce a nadie prácticamente, ¿no? Él es muy católico, de misa diaria, va a estar muy controlado por la Iglesia Católica, ¿sí? Su confesor va a ser el canónigo García Ortega, falangista, etc. Y a este además lo van a tener como un saltaperico, o sea, está además bastante enfermo, que a eso seguramente se debe su muerte muy temprana, y lo van a tener dando vueltas por todo el archipiélago en esos 4 meses. O sea, va a La Gomera, va a La Palma, va a Gran Canaria, recorre todo Tenerife, o sea, y el hombre pues está más fuera de la Capitanía General que dentro, ¿no? Y se limita con gran anuencia, eso sí, porque era un fervoroso
ultramontano y conservador, y además castigado por la República, porque es el que derrota a las tropas pro-republicanas de Jaca, ¿no? Y la República lo expulsa del ejército y lo destituye. O sea, que parece que tenía pues, algunas cosas que cobrar. Bueno, este pequeño texto de Antoñé nos da fiel reflejo. La época del anterior es la época de las desapariciones, ¿no? Fundamentalmente, que se desarrollan ya desde Faices, una vez constituido Faices, donde se tienen a todos los presos, a una gran parte de los presos concentrados allí, y de ahí comienzan a sacar, aunque no únicamente de ahí, siguen sacando de las casas, de las fábricas, de otras cárceles, etc. Y entonces, pues, se desarrolla la ley del saco, ¿no? Conocida popularmente. Antoñé pues nos lo describe muy bien, gracias a Ricardo García Luis, que también recoge las memorias, y hay varios libros sobre este anarquista, en fin, muy importante, ¿no? Inclusive pues, nos ha dejado una novela, una parte de sus memorias, etc. Y bueno, la ley del saco, pues se producen las desapariciones aquí, ¿no? La desaparición es la cuestión más importante. Sabemos, conocemos muy trabajosamente pues los nombres de casi 100 desaparecidos, pero eso no significa que sean eso tan solo. Yo tengo testimonios orales para mí, además, incuestionables, absolutamente, hechos además de forma separada, de gente que sabe, que supo muy bien que estuvo en Faices y tal, y a mí me hablan de unos cuantos miles. Me hablan no solo de los Faices, sino que además utilizan la misma expresión, ¿no? Las 2 o 3 personas, vamos, tanto Rial como don Domingo Ortiz y alguno más, y utilizaban esta expresión. En esos campos mataron a miles. En esos campos los pozos, refiriéndose a Tenerife, los pozos están llenos. Otra forma de asesinar a los presos políticos, pues, o sea, los consejos de guerra ejemplares, el más importante de la causa 246-36 dedicada a la CNT. Y aquí tienen ustedes el relato de la prensa del consejo de guerra, la foto del fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, y luego se producen a consecuencia de esos consejos de guerra, tanto en la guerra como en la posguerra, el fusilamiento que yo haya contado en concreto en Tenerife son 65. ¿No? Yo daba 63, pero me encontraba un par de ellos más. Bueno, es un dirigente, además lo hago un poco en homenaje a lo que notaba de Illada, ¿no? Se me ha ido el nombre, inclusive. Lucio Illada Quintero, sí, gracias. Lucio Illada Quintero, uno de los grandes dirigentes social comunistas, porque es de las dos cosas, y que, bueno, es traído, es profeso a Tenerife para conmemorar la victoria asesinándolo miserablemente. O sea, es en la represión de la victoria, porque la represión, o sea, no solo se produce durante el inicio de la guerra, durante toda la guerra, sino hay una represión con formas viejas y formas nuevas, ¿no? Como veremos. Lucio y varios compañeros también de la Rotava van a ser asesinados en 1940. Pero no solo estaba Faices, estaba esto también, había otro. La flotante, hay 3 flotantes a lo largo de la guerra civil en Tenerife. Esta es la tercera, este es el Porto Pi. Me han asegurado mucho que la foto del barco pontón Porto Pi. Que se cierra, además se cierra en enero del año 39 y sus 400 o 500 presos son llevados a Gando, ¿no? Además, se cierra a raíz de una visita, y lo digo por lo curioso del nombre y del apellido, del director general de prisiones, que era un general que se llamaba Máximo Cuervo. Y, bueno, y la guerra se acaba. Fray Albino pues, ha regresado a Tenerife en febrero, el 23 de febrero de 1937, y recupera su puesto, y es el hombre que dirige, digamos, además es el que hace el catecismo que se le aplica a su hermano, el catecismo franquista del año 39, que se le aplica a su hermano, que era confesor de Franco. Realmente el autor, según Ricardo Guerra Palmero, y me fío mucho de lo que dice él, lo he investigado muy fehacientemente, el autor es que era un hombre preparadísimo, ¿no? Con varias carreras, en fin, o sea, una de las mejores cabezas de la Iglesia Católica en España. Bueno, la victoria
la plaza ya no de la República ni de la Constitución, la plaza de la Candelaria. ¿Y quién viene a celebrar la victoria? La patrona, la Virgen, la fiesta de la victoria, que la llevan en homenaje, en procesión, la utilización es una cosa, pues, en fin, y con la anuencia, evidentemente, del clero y de la jerarquía católica, que va además a tener una importancia decisiva en lo que va a ser de sí de los presos de Faifé, que sigue habiendo presos políticos. Esto es ya la ficha, digamos, de Faifé. El archivo que hay, que creo que ahora está en el archivo histórico provincial, es ya de Faifé, pero Faifé como cárcel, digamos, dentro de la Dirección General de Prisiones, dentro del Ministerio de Justicia. O sea, estas fichas son todas del año 31. Y es ya, pues, la cárcel civil, pero que tampoco va a servir como una mejora, muy por el contrario. O sea, la pérdida de la guerra, como veremos un poco luego, va a ser un auténtico desastre, pues, para los presos políticos, ¿no? La memoria de Benicolle, que ha sido publicada, pues, hace, yo creo que un año y medio, a la cual, pues, desgraciadamente, ¿no?, a las memorias no se le ha dado, pues, ninguna importancia, ¿no? O sea, yo creo que vamos, que es un libro de primer orden a tener en cuenta y a leer, pues, muy atentamente, aunque de las memorias que hay, la de Benicolle quizás sea, pues, no la más interesante de todas, pero aún así muy valiosa, ¿no?, muy importante, porque Benicolle además entra en Faifé en abril del año 37. O sea que él, cuando habla de lo que sucede anteriormente, de la gran represión, de los desaparecidos, habla de oídas, no de vistas, ¿no? Pero de todas formas es un militante comunista acreditado, un militante independentista en Venezuela, etcétera, ¿no? Un militante de Benepayac, etcétera. O sea, un personaje, pues, digno de tener en cuenta. Bueno, este texto podemos ver la Iglesia Católica y aparece de nuevo el que luego será el señor obispo de Tenerife en el año 47, don Domingo Pérez Cáceres, que es el presidente del Tribunal de Religión. Y eso significaba que aunque uno tuviese la libertad, o lo hubiese concedido por un indulto, o lo hubiesen concedido la libertad condicional, o todo lo demás, sin aprobar el examen de religión, no se salía de Faifé. Aquí está cogiendo las memorias que nos sirven muy bien, gracias, que nos sirven muy bien para ver cómo era Faifé un poco durante la guerra, porque una de las cosas que sí es importante, no lo podemos evidentemente tratar absolutamente todo, pero la moral de los presos políticos en general, salvando excepciones y bajonas, evidentemente hubo, terrores, fueron una cosa espantosa, en Faifé sí se mantuvo, pues, una enorme moral. O sea, funcionaba, los bulos y los bulistas eran auténticos virgueros, y ellos pensaban que la guerra no estaba perdida, inclusive el día antes de que se diera el último parte oficial de guerra, ¿no? O sea, eso se llevaron un enorme palo. Y en Faifé tenía una vida muy rica de tipo cultural, de artesanos, se hacían trabajos, manuales de todo tipo, se daban un montón de clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí Padrón Machín, que luego es enviado a Gando, y cuando vuelve de Gando, es puesto en libertad José Padrón Machín. El Faifé que él conocía es, como pueden ver, muy distinto al Faifé, ¿no?, donde todo es lúgubre, que es lo normal, es la derrota, ¿ya? O sea, es un fiel reflejo de la derrota. Sus memorias, cuyo título, pues, indica ciertamente un poco por dónde van, se llama Memorias de un desmemoriado. O sea, esto es un nuevo avance de la nueva represión, ¿no?, de la nueva etapa represiva que tiene. Se sigue matando gente, fusilando, se sigue condenando en consejos de guerra, pero aparecen, digamos, nuevas instituciones represivas, como el Tribunal de Responsabilidades Políticas o los tribunales de la persecución de la masonería y el comunismo. Esta es la ficha, ¿no?, del archivo de Las Palmas, en donde está aquí. Yo supongo que quizás no lo mira. La ficha de este personaje, ¿no?, de este cenetista que tenemos, del cual no se le sustancia nada, sorprendentemente, ¿no? Además, una cosa que sí nos interesa es que se tira de archivo y los expedientes que se van a hacer, porque no se reúne el tribunal, los juzga y tal, sino que realmente, digamos, el acceso a ser castigado por el Tribunal de Responsabilidades Políticas es por varios motivos, ¿no? O sea, es o bien porque se produzca una denuncia por una autoridad, que bien puede ser la policía
o quien sea, o bien por haber tenido un cargo, digamos, sindical o un cargo político. Es el caso de Manuel Pinto Santana. Esta ficha de él, que es una ficha del año, esta es de la segunda visa, esta es del Estado Mayor, viene a resumir y a aumentar algunas de las cosas que venía, digamos, en la ficha del año 38, pero sobre todo lo que tiene importancia, esta ficha ya del año 43 también, es el final de todo. Que era ya, o sea, el final es el momento del cambio, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, y cómo tienen en el archivo la actuación que tienen que tener con este tipo de presos, de antiguos presos políticos. O ejecutable de inmediato, o al menos que tienen que detenerlo si se produce pues alguna situación de alteración importante del orden público. Las memorias de Mauro Martín Peña son interesantísimas, importantísimas, por lo que aporta, y además también están escritas relativamente a mediados de los años 80, y todavía se puede ver, leyendo esas memorias, el miedo que tenía la gente, la enorme derrota, ¿no? Porque realmente no se atreve en las memorias a citar ni siquiera, bueno, el apellido de Otero sí lo cita porque se equivoca, pero normalmente, además se equivoca hasta en las siglas de la gente que cita a varios de algunos de los represores importantes, algún director de Pfeiffer, y no se atreve a decir su nombre todavía, ¿no? A mediados de los años 80. De todas formas, sí refleja muy bien, estos son los libertos, o sea, los que salen de Pfeiffer, qué es lo que se encuentra. Tanto la recepción de la gente, pero sobre todo el impacto de la guerra, ¿no? O sea, dice que, bueno, que desaparecen, eso es una cuestión que impresiona mucho. Además del barrio de San Juan, ¿no? de la Laguna, en concreto, que desaparecen familias enteras. Aquí hay un balance que yo ya he repartido por ahí, reconstruido sobre la cuestión de la desposesión, por un lado, y del impacto de la guerra civil en Canarias, tanto desde el punto de vista demográfico, económico y alguna cosa más, ¿no? Entonces aquí tenemos toda una serie de cifras y de eso, que si quieren pasa el siguiente, que ya vamos a terminar. Hay una segunda parte y esto, bueno, es el final, espero que no total, de Pfeiffer, en el sentido de el reconocimiento y el recuerdo y la memoria 41 años después de los asesinatos, de los fusilamientos, de los presos, de un montón de presos políticos que estaban en esta prisión. Esta es la puerta de Pfeiffer, allí estuve yo, que no salgo en la foto, ¿no? Ni muchísimo menos, poniendo la bandera del principal sindicato y la cuestión de Flores. Y les contaba a algunos amigos antes que nos corrieron a tunda de palo la Gestapo, ¿no? De la época, y además, pero lo que pasa es que tuve el enorme, satisfacción y orgullo de correr junto a Carmen Goya y algunas dirigentes tabaqueras, anarquistas, ¿no? y participar al menos en este homenaje a nuestros héroes. Gracias.